Era cuestión de tiempo que el punk, nacido en Inglaterra, tomara fuerza en una Berlín dividida por el muro, y con una juventud descontenta por su presente y sin poder sobre su futuro. Pero, ¿hay que agradecerle a los jóvenes punks por la caída del muro? Hoy te voy a contar la historia del Deutsche Punk. El movimiento punk en Berlín se desarrolló en un contexto político y social particularmente agitado, durante la Guerra Fría y la división de la ciudad entre el este y el oeste. Aunque el punk, como movimiento cultural y contracultural, se originó en Reino Unido y viajó a Estados Unidos en la década de 1970, su influencia se extendió a diferentes partes del mundo, y Berlín era un escenario perfecto. En una Berlín dividida, el punk se convirtió en una forma de expresión para la juventud descontenta con la represión extrema comunista, como con el oeste capitalista. En el lado occidental de la ciudad, el punk berlinés estaba influenciado por la cultura punk británica y americana, con bandas como Die Totenhausen, formada en Düsseldorf en 1982, que se convirtió en una de las más influyentes en la escena punk alemana, y la banda Einstürzende Neubauten, fundada en Berlín en 1980, fusionó el punk con la música industrial y el arte sonoro. Otra banda es Molotov Soda, también berlinesa, que tuvo un impacto significativo a nivel local y contribuyó a la resistencia cultural contra la división de la ciudad. En el lado oriental, el punk adquirió un carácter aún más subversivo, debido a las estrictas políticas del gobierno comunista de la República Democrática Alemana. Los jóvenes se enfrentaban diariamente a la censura estatal y la represión policial, lo que llevó a una forma de resistencia cultural. Bandas como Feeling B, formada en Leipzig, fue la banda más destacada, y Planlos desafió abiertamente al régimen comunista con su música, con creaciones como Alles oder Nichts, todo o nada. También te recomiendo chequear Die Skeptiker, originarios de Potsdam, que combinaron el punk con la música gótica y el post-punk. A finales de los años 70, Kreuzberg se convirtió en un terreno fértil para la contracultura en Berlín. Artistas como David Bowie, Nick Cave e Iggy Pop frecuentaban la zona, presentándose en el legendario club So 36, que actuaba como un punto de encuentro para la cultura punk y el hedonismo en la ciudad. Y no podemos hablar de música punk sin nombrar a la madrina del punk, la cantante grosa Nina Hagen, que popularizó la música alternativa con su talento. Cantante, actriz y activista, Nina nació el 11 de marzo de 1955 en Berlín Oriental, en la República Democrática Alemana. Es una de las figuras más icónicas y controvertidas del mundo del rock y la música alternativa, especialmente conocida por su estilo único, su voz potente y una personalidad extravagante. Hagen se hizo famosa en la década de 1970 como vocalista de la banda punk Nina Hagen Band. Con la banda lanzó álbumes influyentes como Nina Hagen Band y Unbehagen, que destacaron por su mezcla de punk, new wave y elementos de música electrónica. Su estilo vocal distintivo y su presencia escénica hicieron que se destacara en la escena musical. Pero el rango musical de Nina va desde el punk hasta el rock, el pop y la música electrónica. Su música a menudo ha abordado temas sociales y políticos y se ha convertido en una figura de culto. Además también hizo cine y participaciones en televisión tanto en Europa como en Estados Unidos. Y también es conocida por su activismo en una variedad de causas, incluyendo los derechos de los animales, el veganismo y el pacifismo. Pero para ser justa, Nina Hagen es tan grande que merece un video aparte, así que sigamos. Por primera vez, las autoridades de ambos lados de Berlín coincidían. Los jóvenes punks representaban un problema para la supuesta estabilidad social y política, aunque sin dudas era un problema para la estabilidad personal de cada político. Y la represión se encrudeció. Por ejemplo, en 1981, la Stasi, la policía secreta del Berlín comunista, identificó a 1000 punks que se extendían a un grupo de 10.000 simpatizantes y empezaron a ser perseguidos tanto por la policía común como por la Stasi. Los detenían, los obligaban a cortarse el pelo, eran golpeados y aplicaban sobre ellos el llamado Zersetzung, que en alemán significa descomposición. El fin de esta técnica o método era alienar socialmente a las personas. También eran torturados física y psicológicamente. Eran acusados falsamente por situaciones varias, hasta hacerlos creer que eran denunciados por su círculo de confianza, socavando su seguridad y creando en ellos
un estado de persecución constante que prácticamente los inhabilitaba a vivir. El escritor Jürgen Fuchs, víctima de este método de tortura, lo definió como un asalto al alma humana. Si bien la misma Stasi declaró que los punks fueron los más resistentes a este método por su sentido de pertenencia a la comunidad, cuando la cantante Jana Schlosser de la banda Namenlos fue liberada en 1984, después de estar 2 años presa, declaró que la Stasi prácticamente aplastó al punk. Jürgen Goodhart de la banda Wutanfall contó a la revista Days que la primera golpiza por parte de la Stasi la sufrió a los 17 años. Cuando lo ataron, le pusieron una bolsa en la cabeza y lo llevaron al bosque para golpearlo. Más tarde se enteraría que 2 miembros de la banda eran informantes de la Stasi. A mediados de los 80s, la primera generación punk ya estaba libre y lista para seguir peleando, pero esta vez más confrontativa que nunca, en la calle. En vez de rendirse, decidieron llevar adelante protestas masivas, que empezaron a atraer la atención de todos aquellos que ya no solo querían reunificar la ciudad, sino terminar con la dictadura comunista. Los registros de la Stasi muestran que el movimiento punk se había convertido en el problema punk, con el surgimiento de nuevos grupos organizados en resistencia. A esto se le suma una alianza un poco extraña con la iglesia protestante. Recordemos que durante el régimen comunista, la expresión de fe quedó a puertas adentro. Algunas iglesias se convierten en centros de reunión, sobre todo en el barrio de Prenzlauer Berg, como la iglesia Zionkirche, que se convirtió en un refugio punk. La Stasi identifica al grupo Kirche von Unten, Iglesia desde abajo, como el grupo más amenazante. Si bien no eran religiosos, sino anarcopunks ateos, este grupo activista, sigue vigente, fue de suma importancia en el panorama político y social de la época. Después de 10 años de represión, encarcelamiento, tortura, el 9 de noviembre de 1989, los punks ven caer por fin el muro de Berlín. Para muchos, su trabajo y sus objetivos fueron alcanzados y siguieron con sus vidas en la Nueva Alemania. Otros se encontraron atascados, intentando navegar una nueva realidad donde encajar la ideología punk no era tan fácil en los primeros años y quedaron marginalizados por la misma sociedad que tanto defendieron. Esto es a nota personal, te recomiendo mirar la película Was tun wenn's brennt, en español ¿Qué hacer en caso de incendio?, que retrata la vida de un grupo de amigos que fueron anarcopunks en los 80s y 20 años después, un hecho del pasado, los vuelve a reunir y es interesante ver lo que hicieron con su vida y lo que significó esa época para cada uno de ellos. Hoy todos conocen a Berlín por el techno, los grandes y míticos clubes, pero no hay que olvidar que es gracias al punk que Berlín es una ciudad con personalidad irreverente, distinta y polarizante. Berlín fue y sigue siendo punk. Una ciudad donde no sos vos el que decide si te gusta o no te gusta. Es la ciudad la que finalmente te adopta o te deja claro que Berlín no es para vos. Espero que te haya gustado este video, no te olvides de suscribirte que me ayuda un montón y nos vemos el domingo que viene. Que tengas una hermosa semana.